Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual, Cómo comunicar los resultados de la evaluación, dirigida a las autoridades estatales y municipales del país que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos el interés de estar nuevamente aquí con nosotros. Esperamos que este tema sea tan relevante y de su utilidad para cada uno de ustedes. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A continuación, me permitiré dar la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan el día de hoy durante la sesión. En primera instancia, le damos la más cordial bienvenida al maestro Israel Escobar Blanco, director de Servicios Técnicos, y al maestro Nielsen Daniel Hernández Mayorga, director de Información y Comunicación Social, quienes estarán a cargo de la presentación el día de hoy. Por parte del equipo del INAFED, me permito mandar un cordial saludo por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y me permito presentar también al licenciado Ernesto Rodríguez Sainz, director de Descentralización, quien tiene un mensaje para todos nosotros. Adelante, por favor. Gracias, Cintia. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigas? En este día frío acá en la Ciudad de México, no sé cómo andan por allá en sus respectivos territorios. Por acá tenemos un día frío y lluvioso, pero con mucho ánimo para poder continuar con este ciclo de diálogos que hemos llevado a cabo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Hoy tenemos una gran sesión, cómo comunicar la evidencia para la toma de decisiones. Sin duda alguna es un tema de lo más relevante y que pues abona en este objetivo que platicamos con ustedes cuando iniciábamos este diálogo, este ciclo de 9 sesiones. Es un ciclo, amigas, que ya está muy avanzado. Esta es nuestra 8ª sesión, prácticamente estamos llegando ya al final de este ciclo, el cual estaremos cerrando próximamente en el mes de noviembre. Y bueno, pues ustedes saben que ha sido pues, un ciclo muy fructífero, por lo cual queremos agradecer a todas las autoridades del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, su apoyo, su gran disposición para poder concertar este ciclo de la mano de la directora ejecutiva, la maestra Nereida Hernández, a quien le mandamos un cordial saludo, y nuestro agradecimiento por hacer posible este diálogo. En nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del Instituto Nacional para el Federalismo de Desarrollo Municipal y de nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les mandamos este cordial saludo, nuestro agradecimiento y por supuesto también a todas y a todos ustedes que se hacen un espacio en su agenda para escucharnos en esta hora 30 minutos el día de hoy con este tema, cómo comunicar la evidencia para la toma de decisiones. Y para este propósito tenemos 2 expertos el día de hoy que nos van a acompañar, 2 directivos del Coneval, el maestro Israel Escobar Blanco, director de Servicios Técnicos. Israel, bienvenido, buenos días. Y el maestro Nielsen Daniel Hernández Mayorga, director de Información y Comunicación Social. Maestro Nielsen, bienvenido también. Y yo creo que inclusive ya aquí en el título de sus cargos nos dan un poco la idea, Israel, Nielsen, por un lado del contenido del día de hoy, por otro lado un poco el sentido de lo que ustedes nos quisieran transmitir, y uno más, pues la relevancia misma del tema, cómo comunicar la evidencia, sin duda alguna es un aspecto fundamental para la toma de decisiones, para las acciones y por supuesto para informar hacia la ciudadanía, y ese pues es el motivo de la sesión el día de hoy, amigas, amigos. Esperemos no solo que sea de utilidad para todos ustedes, sino también que sea pues de gran interés y por supuesto esperamos sus preguntas y comentarios en el curso de la sesión. Agradezco también a todos mis compañeros y compañeras que hacen posible esta transmisión y nuestra compañera Cintia Trejo nos estará ayudando en la moderación y en la transmisión y por supuesto al final para leernos todos los comentarios y preguntas que nos hagan llegar a través del chat. Bienvenidos, que disfruten, buenos días.
Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ernesto Rodríguez Sainz, director de descentralización. Sin más preámbulo y siguiendo con el orden del día, me permito cederle el uso de la voz al maestro Israel Escobar Blanco, director de servicios técnicos, y al maestro Nielsen Daniel Hernández Mayorga, director de información y comunicación social, para iniciar nuestra sesión. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Cintia. Una vez más, estamos muy contentos por poder acompañarlos en esta serie de actividades. Y más que nada en este tema, que pues es crucial también para entidades que nos dedicamos a generar información, ¿no? Coneval, como ustedes saben, pues es un órgano que se encarga de normar y coordinar la evaluación de la política de desarrollo social, además de definir los criterios para la medición de la pobreza en México. Entonces, el objetivo de Coneval es generar información para la toma de decisiones, pero de nada sirve generar tanta información si esta no es usada, ¿no? Entonces, es una presentación que les traemos y que es un poquito que surge de en parte de un producto muy novedoso que tiene Coneval, que es una guía para potenciar el uso de la información, en la cual pues prácticamente sugerimos como Coneval algunos criterios que se deben considerar para que podamos desde nuestras trincheras como generadores de información para la toma de decisiones, se pueda potenciar el uso de la información, ¿no? Ya sea información, por ejemplo, de Coneval, ya sea información que generen, por ejemplo, ustedes en torno a los municipios, en torno a los estados. Entonces, son unos pequeños tips que les traemos. Y en una segunda parte, justamente, pues esto no se podría hacer sin la mano o la ayuda de un área que es el área de comunicación social, y que para esto nos acompaña el maestro Nielsen, que él es el encargado justamente de dar, de apoyarnos en esta tarea de potenciar el uso de la información, ¿no? Porque de nada sirve tener guardada la información en un cajón si esta pues prácticamente no es usada. Entonces, sin más preámbulos, la presentación es cómo comunicar la evidencia para la toma de decisiones, y lo que les venimos a presentar son algunas acciones que contribuyen a potenciar el uso de la información en la toma de decisiones. Como les comentaba, en primer lugar les voy a dar como estos tips de qué un poco hacer, qué cosas considerar para que nuestra información sea usada por los tomadores de decisión. Y ya en la segunda parte, el maestro Nielsen les va a dar ejemplos específicos de qué es lo que ha hecho Coneval, ¿no? Y qué cosas en términos de comunicación ha hecho el Consejo para que la información cada vez se potencie más el uso, ¿no? Como Coneval, nosotros, ¿qué problema vimos, no? Un poquito, y esto relacionado con lo que fue la planeación o la elaboración de la planeación estratégica de Coneval, fue que hay disponibilidad de información, pero la disponibilidad de información no genera su uso, ¿no? ¿Y por qué puede suceder esto? Pues es que hay dos causas principales, nos dice la literatura, ¿no? Nosotros pues nos ponemos a leer un poco sobre qué es lo que causa el no uso de la información. Pues lo que vamos a ver es que uno son las características de la evidencia, es decir, las características de la información que se genera. Si la información que se genera no es de calidad, si no es creíble, si estas características no convencen al usuario, pues difícilmente las va a tomar y las va a usar, ¿no? Y otra que tiene que ver con las prácticas de comunicación de esta información, ¿no? Si no existen prácticas para comunicar a los actores estratégicos de esta información, pues jamás vamos a poder o vamos a propiciar que se use por parte de los tomadores de decisión. Y la otra vertiente tiene que ver con capacidades organizacionales, capacidades que guardan las instituciones. Es decir, tengo que ver primero el lado de la oferta, quién ofrece información. Y por el otro lado de la demanda, quién me la puede demandar y qué características tiene. Si las características que tiene el demandante de la información es que no es un agente especializado, si es un agente que no tiene capacidades teóricas, pues no le puedo dar una información que sea completamente técnica. Tengo que desagregarle la información, ¿no? Y aunado a esto, pues bueno, la evidencia teórica nos habla de muchos más elementos, ¿no? Que pueden ser el clima organizacional, el clima político, el clima financiero, pero un poquito relacionado con la información que genera Coneval, pues nos vamos a centrar un poquito más en lo que tiene que ver en las capacidades que tienen los actores que usan la información.
Y bueno, ya identificando las causas, ahora sí que haciendo un poquito un ejercicio como si fuera de marco lógico, ya que tenemos las causas, el problema, pues ¿cuál es el objetivo que nosotros queremos lograr? Pues impulsar el uso de la información para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, hay que descifrar estas causas, hay que ver cómo podemos intervenir en estas causas para que nuestra información sea usada. Para esto, pues Coneval generó un pequeño documentito en el cual se establecen 6 pasos para fomentar el uso de la información, ¿no? Uno, identificar al usuario objetivo y sus necesidades, ¿no? Un poquito es conocer a la persona a quien va a ir dirigida la información, ¿no? E incluso, digo, ya más adelante lo vamos a ver, involucrarlo en ciertas tareas que se pueden hacer dentro de los procesos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en el caso del Coneval, en los procesos de evaluación principalmente, ¿no? Segundo paso es asegurar que nuestra información tenga calidad, ¿no? Y esto tiene que ver con la primera característica que les decía. Si nuestra información no tiene rigor técnico, no tiene calidad, pues la gente no va a creer en nuestros datos y no la va a usar. Ajá. El tercer paso tiene que ver con generar un documento práctico y efectivo, y esto está relacionado con el punto número 1. Tenemos que conocer al actor, usuario de la información, para que nosotros sepamos cómo le vamos a vender nuestra información, ¿no? Si vamos si va a ser técnica, si va a ser un poquito más en forma de un comunicado, si va a ser en forma más de una infografía, ¿no? Entonces esto va muy relacionado con el punto 1. Después, y un poquito, que es la tarea, un poquito que viene a explicar la 3 y 4, comunicación, el área de comunicación sociales, pues hay que crear, o la recomendación es crear un plan de difusión, ¿no? Es decir, una vez que ya identificamos el usuario, una vez que ya tenemos el documento que es propicio para ellos, pues vamos a ver cómo es que nosotros podemos empezar a difundir, ¿no? Hacer un horizonte de cómo podemos empezar a difundir la información que estamos generando. Y el 5 y 6 son cuestiones que se son más a posteriori de nuestras acciones de comunicación, ¿no? Que tienen que ver con la medición del uso de la información, es decir, pues lo que se mide se puede mejorar, ¿no? Entonces, hay que verificar qué es el impacto que estamos teniendo con las acciones que estamos tomando. Aquí, bueno, se repitió, me parece, el 5 y el 6, pero la otra es la búsqueda de alianzas estratégicas. Ya lo vamos a ver en una lámina más adelante. Aquí nada más se duplicó el último paso. ¿Por qué la búsqueda de alianzas estratégicas? Porque es importante conocer quiénes nos van a apoyar con la información que nosotros estamos generando. Ajá. Pero también a los detractores de la información, ¿no? Es decir, quiénes pueden, de cierta manera, desacreditar la información que estamos generando para que nosotros justamente tengamos un plan de difusión de cómo actuar ante ese tipo de eventualidades, ¿no? Entonces, estos son un poquito los 6 pasos que les traigo, que les voy a exponer de forma muy breve y para pasar posteriormente a un ejercicio un poquito más práctico, más específico de qué ha hecho Coneval con los productos, ¿no? Con algunos productos que genera. A grandes rasgos, pues bueno, el hecho de identificar al usuario y sus necesidades, pues tiene que ver un poquito más con quién utiliza la información o quién esperamos que va a utilizar la información, ¿no? Tenemos que pensar justamente en la población objetivo, primero la población potencial, un poquito es como hacer el diagnóstico de un programa o verificar cuál es el problema y quiénes son nuestra población objetivo, quiénes son nuestra población potencial, y con base en eso hay que ir pensando en cuáles son sus necesidades, ¿no? Yo les traigo aquí ejemplos de 5 actores relevantes, en el caso de la información de Coneval, y que también pueden ser actores relevantes para otro tipo de información que se genere, por ejemplo, tomadores de decisión de política social. ¿Quiénes pueden ser ellos? Diputados, senadores, secretarios de Estado, ¿no? O, por ejemplo, personal de un alto nivel de jerarquía, ¿no? Que normalmente lo que encontramos que ellos no disponen de suficiente tiempo para estar analizando, tienen para ello un conjunto de asesores que justamente hacen esa tarea, pero a ellos la manera de llegar con la información generada es a través de información sintética. Ellos necesitan saber un dato pronto, ¿no? Un dato de, a ver, cuánto es el indicador de pobreza, hacia dónde vamos a priorizar recursos, y esa es la manera de llegarle, por ejemplo, a un tomador de decisiones, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a medios de comunicación,
a lo mejor los medios de comunicación les interesa más la historia, ¿no? O saber o obtener información procesada, un poquito más contada de cómo es que la información, a lo mejor no tanto cómo se generó, pero cuál es el contexto histórico, a lo mejor sí información más oportuna de las prioridades, dependiendo de algún contexto económico, político, ¿no? Analistas y datos académicos, por ejemplo, sus necesidades son distintas, ¿no? Ellos, por ejemplo, requieren de datos más complejos, de información de carácter puramente técnico, porque ellos justamente trabajan con esta información para crear sus documentos académicos, para empezar a retomar ideas y propuestas que se pueden generar desde política pública, por ejemplo, ¿no? Y a ellos, por ejemplo, algo que toman mucho en consideración, pues es el tema de los datos abiertos. ¿Por qué? Porque ellos lo que necesitan es replicar la información, saber de dónde sale. Entonces, es un lector con un objetivo muy distinto. Creadores de política pública, que tiene que ver un poquito más con aquel personal que se dedica a justamente crear políticas que tienen como el mandato de a lo mejor generar alguna intervención pública que pueda estar priorizada a cierta problemática social. Ellos normalmente, por ejemplo, sus necesidades pueden estar fundamentadas en análisis sustentados, con estadísticas, con argumentos, en los cuales, por ejemplo, ellos puedan elaborar un diagnóstico de un programa. Cuando nosotros muchas veces las dependencias o las entidades nos acercamos con ellos y hacen el diagnóstico de sus programas, pues necesitan este tipo de análisis que sustenten sus diagnósticos, ¿no? Y también el público en general, ¿no? En los cuales, por ejemplo, pueden ser estimaciones simples, con tendencias un poquito más generales, apoyo, por ejemplo, con vía de infografías, con a lo mejor algunos mensajes más sintéticos, en los cuales pueden entender cuál es la situación del país, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, tenemos distintos usuarios, tenemos distintos tipos de actores, y cada uno tiene sus necesidades, ¿no? Entonces, justamente el primer paso es, y ya un poquito ahí viene más detallado, qué tipo a lo mejor de comunicación, si oral, verbal, porque hay veces en que a lo mejor una reunión con algún tomador de política social es más o tiene más impacto a lo mejor que un documento sintético, ¿no? El hecho de sentarnos 10 minutos a lo mejor con un secretario y hacerle ver la necesidad o una problemática para que tome acciones, hay veces en que es un mejor mecanismo que a lo mejor algo que se encuentre escrito en un documento, ¿no? Entonces, un poquito es conocer estas necesidades para que nosotros podamos actuar. Ajá. El segundo, pues, es un poquito más orientado a la característica que tiene, que debe de tener la información que nosotros estamos generando. Y bueno, aquí, por ejemplo, en Coneval, algo que nosotros rescatamos mucho es que dentro del órgano de gobierno de Coneval, el órgano auxiliar que tiene el órgano de gobierno, pues está constituido por investigadores académicos, ¿no? Y esto de cierta manera le aporta rigor técnico y credibilidad a la información que genera. Pero independientemente de la estructura que tenga alguna institución, siempre si genera información debe asegurar que la calidad subsista, ¿no? Que haya un control en la calidad de los métodos o en los enfoques técnicos que se utilizaron, ¿no? Que sea transparente la metodología, si estamos haciendo una encuesta que exista un documento metodológico que nos diga que la muestra es representativa, cómo se obtuvo, cómo fue la recolección de información, todo eso abona al rigor técnico. Y esto tiene que ver con el punto 3 que está acá, que se refiere a la replicabilidad. ¿Por qué? Porque justamente la transparencia que nosotros tengamos en la información que generamos, pues prácticamente va a hacer que la gente nos crea, ¿no? O sea, es decir, el rigor técnico, la transparencia nos va a ayudar a la credibilidad. ¿Por qué? A través de la replicabilidad, ¿no? Si cualquier persona va a llegar al mismo resultado, si a cualquier persona vamos a convencer de lo que estamos haciendo, pues prácticamente vamos a estar cumpliendo estos elementos que aseguran la calidad de la información. Existen otros elementos, digo, yo no voy a ahondar un poquito más, que tienen que ver con tipos de calidad, y otro elemento, por ejemplo, también es la temporalidad, ¿no? La información debe estar ubicada en una línea de tiempo, es decir, lo que tiene la temporalidad nos habla de que justamente la información que generemos debe de explorar, ¿no? Este proceso en el tiempo en el que se está describiendo, ¿no? Entonces, estos tres son algunos de los elementos que les puedo decir que pueden asegurar la calidad de la información. Les digo, podemos ahondar en cada uno de ellos,
pero en realidad para asegurar la comunicación, pues hay que verificar que nuestra información tenga suficiente calidad para abonar a la credibilidad y nuestros datos sean usados. Ajá. En el paso número 3, generar un documento práctico y efectivo. Aquí un poquito les comentaba desde el principio, está relacionado un poquito con el punto número 1 de conocer a quién es nuestra población objetiva, a nuestros actores relevantes y conocer sus necesidades. Y aquí un poquito es hacer un ejercicio o el tip que nosotros normalmente les damos para cuando ustedes generan información y quieren comunicarla, quieren propiciar su uso, es hagan un análisis prospectivo del uso, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Hay que identificar las expectativas que va a tener el usuario para definir el formato para presentarlo, ¿no? Dentro del documento que me generamos, tenemos algunos ejemplos del tipo de formato con el que se puede presentar la información. Pero antes de que el usuario, o más bien la persona que esté a punto de comunicar la información, tiene que pensar acerca de para qué lo va a usar este actor, ¿no? Y para eso, por ejemplo, pues podemos ir pensando en muchos tipos de uso que puede tener. Por ejemplo, un tomador de decisión en política social, un diputado, un senador, pues acuérdense que tiene un tiempo limitado, por lo que requiere información sintética y puntual. Es lo que quiere saber. Es un dato en específico de la rama o el área en el que está el adscrito, ¿no? Un creador de política pública lo que requiere es estadística, ¿no? Lo que requiere es fundamentar, justificar una intervención social. Entonces, tenemos que pensar al momento de definir el formato que estamos haciendo, cuál es esta necesidad y la expectativa también del usuario de lo que él esperaría con este formato que le estamos dando, ¿no? Necesidades y herramientas del usuario, es un poquito ya, redundaría yo en explicar que es prácticamente la selección del formato de presentación adecuado para el usuario, es decir, para qué la quiere, y verificar el contexto, ¿no? Esto es muy, muy importante porque muchas veces generar información, pues hay que generar información apropiada para el contexto en el que se presenta, ¿no? Hay veces en que nosotros si sacamos algún documento o publicamos algún reporte ya pasada lo que es la euforia de a lo mejor de la primera publicación de nuestra información, pues a lo mejor entre más nos tardemos, pues el contexto nos va generando desventajas porque nuestra información ya no es atractiva, ¿no? Entonces tenemos que salir con tiempos, tenemos tiempos limitados, pero tenemos que salir lo más rápido posible para que esta información cada vez sea usada de mayor manera. Ahora, también hay un contexto, también considerar que existen contextos propios, pueden ser políticos, por ejemplo, en los cuales pues es conveniente a lo mejor salir con cierta información, pero con un formato distinto, ¿no? El tipo de formato también debemos considerar debe de verificar el tipo del contexto en el que estamos. ¿Ah? El paso número 4, digo, aquí tampoco voy a ahondar tanto, dado que vamos a ver un poquito más a detalle en práctica, difusión de información, ¿no? Y un poquito tiene que ver con la priorización de los mensajes a comunicar y el tipo de lenguaje, ¿no? Algunas recomendaciones que siempre se les hacen es cuidar y seleccionar lo que se reporta, es decir, conocer el contexto, evitar el lenguaje técnico, dependiendo de a quién va dirigida la información, utilizar herramientas dinámicas, además de texto, es decir, hay veces en que nosotros tendemos a usar mucho texto y eso hace menos atractivo, por ejemplo, nuestros mensajes, entonces utilizar otras herramientas más dinámicas, como puede ser gráficas, como puede ser diagramas, y utilizar palabras clave, ¿no? O sea, palabras clave que queremos que queden en el actor en el que estamos pensando que va a usar nuestra información, ¿sale? Y bueno, otro elemento muy importante para difundir la información es establecer qué tipo de modo o el modo en el que quiero hacerla, ¿no? Un poquito yo ya les adelantaba, si puede ser oral, escrito o electrónico. Hay veces que una reunión con una persona de alto nivel, pues puede ser a lo mejor puede tener mejores resultados si nosotros le mandamos un oficio o un escrito con el resumen de hallazgos, ¿no? Entonces, esto es muy importante considerarlo porque pues también depende de la personalidad del actor al que le estamos
en que nos estamos enfocando, pero más allá de ello, pues del papel que tiene, ¿no? Si es un tomador de decisiones, si es un medio de comunicación, entre otros. Otro que les comentaba, el paso número 5, buscar alianzas estratégicas. Aquí un poquito tiene que ver con involucrar a los tomadores de decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos van a ser, al final de cuentas, quienes van a apoyar nuestros productos y por lo tanto vamos a garantizar un mayor uso, ¿no? En Coneval, por ejemplo, en la parte de lo que son alguna realización de las evaluaciones, se tiene un horizonte de cómo involucrar a ciertos actores importantes, ¿no? Por ejemplo, se trata de que en las evaluaciones se trata de involucrar en la mayor de lo posible a lo que son los operadores de los programas, a los que son los responsables de los programas, porque de esa manera a ellos les va a ser más fácil adoptar los hallazgos que tenga la evaluación, ¿no? Hay veces, Coneval un poquito lo que hace es mediar sobre lo que es establecer un consenso entre el evaluador y el evaluado, y en eso pues se involucra justamente el operador del programa, el responsable del programa, y eso nos ha dado muchos resultados en torno a que la gente pues se apropia de estos hallazgos y justamente hay una mayor probabilidad de que ellos apliquen o solventen estos hallazgos que tienen la recomendación, es decir, se propicia un mayor uso. Pues imagínense esto también en los tomadores de decisión. Si nosotros a un tomador de decisión lo consideramos dentro de un proceso de generación de información, consideramos sus necesidades, pues él se siente incorporado y justamente dice, pues, fue parte de un trabajo que yo estuve realizando, por lo tanto, pues hay una mayor probabilidad de que use, ¿no? Alianzas estratégicas con otros actores, podemos también pensar en un respaldo institucional, una mayor probabilidad de, lo que traería una mayor probabilidad de uso y difusión de información. Por ejemplo, en Coneval, algo que nos funcionó cuando inició el Consejo a implementar lo que es la metodología de marco lógico y que aún lo sigue haciendo, es un respaldo en términos de técnicos que tiene con CEPAL, ¿no? CEPAL nos ayuda mucho en las capacitaciones que tienen que ver con la metodología de marco lógico y por así decirlo, respaldo o colaboración que se tiene con CEPAL, pues ayuda a que también los funcionarios se sensibilicen de mejor manera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los capacitados saben que es una metodología que se utiliza a nivel mundial, que no solamente se pide a nivel federal por parte del gobierno, sino también por otros organismos internacionales. Entonces, esto ayuda a que justamente los procesos de capacitación, los procesos de recomendación, pues sea más fácil que ellos implementen estas herramientas que van conociendo a su quehacer diario, ¿no? Entonces, el respaldo institucional, alianza con otros actores, Coneval se ha aliado no solamente con CEPAL, sino con otros organismos como UNICEF, por ejemplo, ¿no? Con la Federación Mexicana de Seguridad Social, con el mismo INAFED, ¿no? Justamente lo que estamos ahorita haciendo es una parte de una colaboración que propicia un mayor uso de la información, ¿no? Si ustedes ahorita salen de acá, usan los datos de pobreza municipal, si a lo mejor el día de mañana, ya que está publicada esta guía, leen esta guía justamente, pues es un uso de la información que ustedes están haciendo para mejorar su trabajo, ¿no? Para mejorar de cierta manera las intervenciones que ustedes van teniendo en sus tareas diarias. Entonces, la colaboración sirve y tener un respaldo institucional también sirve para lograr un mayor uso. Y por último también, pues, ¿por qué no identificar qué dicen los detractores, ¿no? Identificar a los detractores, pues también, y lo que dicen, nos permite tomar decisiones sobre cómo tratar la información generada, ¿no? Es decir, justamente el hecho de saber qué están diciendo, pues nos permite en el futuro tomar decisiones acerca de qué es lo que se puede mejorar, ¿no? O sea, dependiendo de qué tipo de mensajes estén dando en este contexto, ¿no? Entonces, es ya para el paso número 6, pues tiene que ver con la documentación del uso de la información, en el cual pues nosotros lo que recomendamos, o sea, ya una vez que nosotros identificamos nuestra población objetivo, sabemos sus necesidades, hicimos reportes efectivos en términos de que son propicios acerca de las características de estos actores, utilizamos o definimos la manera en cómo lo comunicamos, en que establecimos alianzas. ¿Qué hacemos después? Pues un poquito nosotros como canal decimos lo que se mide se puede mejorar, entonces pues
hay que tratar de la manera de lo posible de medir el uso de la información, ¿no? ¿Qué tanto se está replicando nuestra información en los medios? ¿Quiénes están replicando nuestra información en los medios? ¿No? Eso también es importante. Y en el caso de Coneval, de manera específica, pues se creó un documento que nos ayuda a clasificar el tipo de uso que hacen de la información de Coneval, ¿no? Y tiene 4 principales etapas. Una identificación, contar con un mecanismo para identificar el uso, una clasificación, se clasificó teóricamente los usos que hacen las personas a la información de Coneval. Con base en la teoría, les cuento muy rápidamente, hay 4 tipos de uso, ¿no? El uso que tiene que ver con un uso instrumental, como su nombre lo indica, es quien instrumentó la recomendación, ¿no? Quien la llevó a cabo. ¿Pero para qué? Para creaciones de política, para cambios de diseños en las políticas, digamos que es el tipo de uso con mayor impacto, ¿no? Después viene un tipo de uso conceptual, que le llaman también en la teoría, que tiene que ver con un uso de cómo me permite a mí conocer mi programa, ¿no? Que tiene que ver con cuando se hacen recomendaciones en las evaluaciones que tienen que ver con mejora tu indicador de fin, ¿no? Imagínense que a ustedes les hacen una recomendación como institución y les dicen, a ver, necesito que mejores tu indicador de resultados. Ustedes dicen, pues es que para mí esa es una recomendación que no contribuye directamente a la mejora de la política social, ¿están de acuerdo? ¿No? Pero que tarde o temprano va a contribuir porque estoy dándole mejor monitoreo a lo que es una intervención que yo pueda tener, ¿no? Entonces, pero aparte de eso, lo que les está permitiendo a ustedes es tener un mejor conocimiento del programa. Entonces, justamente el uso conceptual se refiere a eso, a la manera en que nos está ayudando una recomendación, un hallazgo, a conocer de mejor manera el programa y cómo yo estoy usando la información, en este caso generada Coneval, para conocer mejor mi programa, mi intervención, mi acción, ¿sale? Y el último tipo de uso es un uso persuasivo, ¿no? Le llama persuasivo porque tiene que ver con la opinión pública, es decir, es un uso a lo mejor que tiene un menor impacto. ¿Por qué? Porque no es un uso que uno pueda decir que trae un cambio en la política social, ¿no? Sino es un uso que a lo mejor algún gobernador, algún presidente municipal puede decir, con base a los datos de pobreza voy a implementar una estrategia de piso firme, ¿no? Justamente se queda como una intención, como algo persuasivo, como algo que es o una opinión pública o como una opinión de qué es lo que voy a hacer, como una intención, ¿no? Hay una influencia en el uso de la información, pero no es como algo que se haya implementado, ¿no? Que haya mejorado la política pública. Entonces, ese es otro tipo de uso. Y el cuarto tipo de uso, pues es el no uso, ¿no? Pero en realidad Coneval pues no toma en cuenta este tipo de uso, solo considera estos 3 tipos que son instrumental, conceptual y persuasivo. El documento está publicado en la página de Coneval y justamente pues lo que trata de hacer es una medición, una documentación de lo que son los usos que se tienen de la información del concepto. Entonces un poquito es darles a ustedes a conocer cómo se hace este proceso, cómo Coneval documenta su uso de la información, para que a lo mejor ustedes como generadores de alguna información puedan a lo mejor hacer una réplica, medir su uso, pero les digo, hay muchas otras opciones en las cuales pueden ustedes medir qué impacto están teniendo las acciones que están haciendo en términos de difusión, ¿no? Es decir, mi información está siendo usada, voy a ver quién la replica, voy a ver qué dicen, voy a ver a lo mejor las descargas de mi documento, digo, hay un sinfín de acciones que ustedes pueden tomar en cuenta para medir eso, ¿no? Y bueno, con esto yo un poquito termino la parte teórica que corresponde a estos tips que como consejo, que como Coneval, como institución, podemos darles a ustedes sobre cómo o estas acciones que se deben de considerar para potenciar el uso de la información. Y ahorita, pues ya Nielsen nos va a apoyar en cómo comunicar la información para la toma de decisiones, ya con ejemplos un poquito más concretos, un poquito de ejemplos ya en los que ustedes pueden ver qué ha hecho Coneval, ¿no? Y que ustedes a lo mejor un poquito al verlos van a decir, sí, mira, aquí pensaron en este actor
pensaron en este tipo de reporte porque a lo mejor le conviene más a este tipo de actor relevante, ¿no? Entonces lo van a relacionar con la primera parte que ya vimos, ¿no? Entonces, sin más, pues le cedo la palabra a mi compañero Nunitz. Gracias, Larry. Pues buenos días nuevamente, casi tardes a todas y todos. Gracias por invitarnos, y lo que nosotros queremos comentarles a ustedes, me acompaña, no ven en el cuadro, pero me acompaña mi compañera Verónica Camacho y la licenciada Paula Landero también, que pues formamos parte de la Dirección de Información y Comunicación Social, es, digamos, repensar, digamos, en la manera como comunicamos la información. Ya nos hablaba Larry estos tips, estas sugerencias a manera de guía de cómo hacerle llegar la información a los tomadores de decisiones. Si me ayudas con la siguiente, Larry, por favor. Y un poco lo que traemos aquí en la presentación es decirles que la comunicación es parte importante del proceso de las políticas públicas. Es decir, es un elemento fundamental y sustancial para el éxito o fracaso de una acción de gobierno, de una intervención pública. Entonces, nosotros en ese sentido, en el área, lo que buscamos siempre es darnos una serie de preguntas iniciales de cuál es la mejor manera de comunicar la información que genera el Coneval. Sabemos que el Coneval genera información muy técnica, muy especializada, y que nosotros tenemos la gran responsabilidad de transmitirla e interpretarla, desagregarla, para los diferentes públicos a los cuales nosotros tenemos que dirigir la información. Entonces, hay dos preguntas iniciales que nosotros siempre nos hacemos en el área, es ¿qué es lo que queremos comunicar? Punto número 1. Y 2, cómo lo queremos comunicar y el efecto que queremos tener en la audiencia específica. Nosotros, como siendo el punto de contacto, digamos, hacia la ciudadanía, hacia los usuarios, hacia los medios de comunicación, los seguidores de redes sociales, e incluso también organizaciones de la sociedad civil, pues nos planteamos esta pregunta inicial para regresar a la guía que comentaba Larry, es decir, entender a la audiencia, caracterizar de cierta manera al público al cual nosotros vamos a dirigir para transmitirle esa información, y a partir de que nosotros podamos entender los intereses, las creencias, la manera en que se comunican en el mismo lenguaje de nuestras audiencias, nosotros siempre decimos que la comunicación es como una caja de herramientas, que podemos utilizar una determinada herramienta para un determinado público y otra herramienta para otro público con características diferentes. Entonces, el gran reto que tenemos nosotros con la información técnica del Coneval es que vamos dirigida a una audiencia que no necesariamente tiene toda la formación o el conocimiento técnico de la medición de pobreza, de la evaluación de programas sociales, e incluso de los indicadores de monitoreo de programas y políticas sociales. ¿Se me ayudas con la siguiente, Larry, por favor? Entonces, nosotros partimos prácticamente de ese punto, de entender los intereses, el lenguaje, las creencias del público objetivo, pero sabemos que en el proceso, para comunicar esta información, nos enfrentamos a dos grandes retos. Una es saber con qué herramientas cuento, que es, digamos, la atención de la audiencia. Hay literatura, digamos, en comunicación que nos dice que la atención de los usuarios, de la ciudadanía, de los medios de comunicación es un bien escaso. Todo el día estamos compitiendo con mucha información. Ustedes en sus trabajos, en sus familias, están todo el tiempo comunicando. Nos enfrentamos, digamos, al gran reto de que estamos en un espacio altamente competitivo y todos queremos posicionar nuestros mensajes. Y el punto número 2 es también el tiempo con el que contamos tanto para la producción de la comunicación como el tiempo de atención que tienen los usuarios y la audiencia. Entonces, partiendo de estos principios, nosotros buscamos a través de la comunicación que realizamos en el Consejo darle un tratamiento a la información muy específica y muy detallada dependiendo del público. Sabemos que hay diferentes plataformas, me voy a referir a las plataformas de redes sociales, donde nosotros tradicionalmente difundimos la información. Sabemos que las plataformas tienen diferentes lenguajes, ¿no? Y sirven y tienen propósitos distintos.
Entonces, lo que nosotros buscamos es priorizar el mensaje central que queremos comunicar. Ese mensaje clave o central es el que nos va a detonar precisamente nuestra estrategia de comunicación. Y analizar también el costo-beneficio que nos representa ese mensaje en esa plataforma, buscando también analizar el efecto esperado que nosotros buscamos en la audiencia. Si me ayudas con la siguiente, Larry, por favor. Este es un ejemplo que nosotros quisimos traer a cuenta y aquí me va a ayudar también mi compañera Paola Landero, que se encargó precisamente de armar esta información junto con el equipo de Verónica. Del lado izquierdo tenemos el anexo estadístico que quizá todo mundo que tiene relación con programas sociales o con desarrollo social conoce, que es el anexo estadístico de la medición multidimensional de la pobreza. Lo tenemos en la página web, lo tenemos para libre consulta, pero del lado derecho tenemos la infografía que nosotros realizamos para difundir la información en la presentación de la medición de pobreza el año pasado. Entonces, si ustedes van al lado izquierdo, verán un Excel, una hoja de Excel muy bien detallada, con sus columnas, con sus filas, con todo lo que tiene una hoja de Excel, pero ustedes me dirán, no es tan amigable o no es tan fácil encontrar el dato de la carencia por alimentación en 2020. Nosotros lo que hacemos del lado derecho es, en una infografía, sabiendo que la audiencia, en este caso de redes sociales, la ciudadanía, e incluso también el tomador de decisión, que lo que quiere, como decía bien Larry, quiere el dato nada más, presentamos la información de manera sintética y de una manera que el usuario pueda ubicarla, identificarla de manera más rápida. Entonces, este es un ejemplo en el cual nosotros buscamos traducir la información técnica que vemos del lado izquierdo en un anexo estadístico y transferirla a una infografía que busca tener un efecto mucho mayor y de mayor alcance, potencializando que la ciudadanía en este caso o nuestras audiencias puedan tener la panorámica general de la información, pero de una manera más digerible. Se fue el audio, Nielsen. Creo que se apagó el micrófono. A ver, ¿listo? ¿Ahí me escuchan? Perfecto. ¿Me ayudas con la siguiente, Larry, por favor? Y en esta infografía también quisimos traerla como ejemplo para que ustedes pudieran tener, digamos, una interpretación, una percepción de cómo buscamos nosotros potencializar el uso de la información, porque como decía Larry, un dato que está en un cajón guardado no sirve de mucho, digamos, sirve el dato, y eso lo tenemos muy claro aquí en el área de comunicación, el dato sirve cuando se potencializa y se usa para modificar una intervención pública. Este es un ejemplo de la evaluación de procesos que difundimos en las últimas 2 semanas. Del lado izquierdo tenemos un informe de 380 páginas, muy bien estructurado, con una introducción, un índice, recomendaciones, conclusiones. Pero si nosotros salimos allá afuera a la audiencia y los invitamos a leer 380 páginas, es difícil captar la atención. Es difícil que la ciudadanía tenga el tiempo suficiente para leer 380 cuartillas. ¿Qué hacemos nosotros? Tratamos de sintetizar y estructurar la información, presentándolo de una mejor manera, buscando tener mucho mayor claridad y mucho mayor acercamiento con esta audiencia que puede tener la noción de la evaluación de procesos de una manera más sintética y breve. Ahora, también nosotros sabemos que no necesariamente la ciudadanía, como mencionábamos, tiene que tener conocimiento de qué es una evaluación de procesos. Buscamos en estos instrumentos de comunicación hacerlo de una manera detallada, descriptiva, incluso hasta pedagógica, para que la audiencia pueda tener esos conocimientos para poder entender la información. Buscamos también que la información sea oportuna y de coyuntura. Es decir, nosotros también nos vamos tomando en cuenta que la audiencia lo que quiere es una presentación de información que tenga una innovación, que tenga una manera distinta de leerla y de interpretarla. Entonces, a través de esos instrumentos buscamos precisamente eso,
pero obviamente lo hacemos sabiendo y entendiendo cada una de las audiencias que tenemos. Por ejemplo, esa es una infografía que difundimos en Twitter y en Facebook, porque sabemos que esas herramientas o esas plataformas tienen un efecto potencializador de nuestra información. Para el caso de Instagram o de otras plataformas, utilizamos otros instrumentos como elementos más multimedia, elementos más de producción, que pudieran tener un mayor efecto porque el público que está inserto en esas plataformas es totalmente distinto a las que tenemos en estas plataformas. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Larry? Ahora, sabemos que también seguramente ustedes a nivel local tienen el obstáculo o el gran reto de tener limitaciones u obstáculos para poder transmitir la información. Lo que buscamos en las áreas de comunicación, y actualmente me parece que es una tendencia, es cada vez más profesionalizar a las áreas de comunicación, y nosotros lo vemos así, que nos damos cuenta que las oficinas de comunicación social cada vez están más profesionalizadas, y lo que buscamos nosotros también en nuestra área en específico es hacer una revisión de lo que hacen las otras áreas de comunicación de otras instituciones para tomar buenas prácticas. Y algunas sugerencias que traemos aquí en la lámina es precisamente algunos tips que quizá a ustedes les puedan servir para, si ustedes se dedican a transmitir la información a la ciudadanía o están a cargo de algún programa, de alguna intervención. Esta serie de recomendaciones a manera de bullets, lo que buscamos es que, paso número 1, entiendan a la audiencia e entiendan los intereses y las necesidades que les exigen esas audiencias. Punto número 2 es el mensaje tiene, como vimos, diferentes efectos dependiendo la plataforma. Es decir, un mismo mensaje puede tener efectos diferenciados dependiendo en el vehículo en el cual nosotros podemos insertarlo. Punto número 3, también algo que decía Larry, es la cantidad no es mejor que la calidad. Es mejor tener un buen producto de calidad a tener varias difusiones, varias herramientas en varias plataformas, que al final los resultados puedan ser pocos o no tan relevantes o no tan significativos. Otro punto que ponemos a consideración y como un tip o sugerencia para ustedes es siempre la medición de su estrategia. Cuando ustedes planteen alguna estrategia de comunicación o incluso la idea de comunicar cierto dato a cierto tomador de decisión o cierta audiencia, lo que hacemos nosotros en el área es siempre plantearnos los indicadores antes de lanzar la estrategia. ¿Cómo vamos a medir el efecto que tiene nuestra comunicación en el público objetivo si nosotros no construimos ciertos indicadores? Entonces, la recomendación de nosotros es siempre tener esos instrumentos de monitoreo, esas métricas de medición, para ver exactamente si nuestra estrategia es efectiva o si en el proceso de la implementación de esta estrategia de comunicación podemos ir redireccionando nuestra difusión. Y el último punto es que la comunicación es un proceso multidisciplinario, ¿no? Nosotros echamos mano en nuestra área de un equipo que encabeza la licenciada Paola Lanero, que es la generación de los contenidos, pero también echamos mano de un área editorial que se encarga de diseñar estas infografías, que está a cargo de la licenciada Verónica Camacho, pero también tenemos otra área que nos analiza los datos y nos proporciona evidencia suficiente, porque también, como dice nuestro eslogan, lo que se mide se puede mejorar, siendo en el Coneval utilizamos la mayor cantidad de evidencia para que nuestras intervenciones puedan tener el mayor efecto posible. Entonces, en este punto me voy a detener y le voy a ceder el uso de la palabra a mi compañera Paola Landero, que quizá nos puede explicar otro caso más de comunicación que hemos tenido reciente, que pudiera ser de su interés y que quizá también podamos ir replanteando estos puntos que acabamos de comentar. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Qué gusto estar por acá. No traigo una presentación, solamente les quiero compartir un poco cuál es el proceso detallado en la medida de lo posible que sigue el Coneval, por ejemplo, para la difusión de un producto como lo es una evaluación. Para este caso, escogimos el tema de la evaluación que realizó el Consejo sobre Aprende en Casa.
Esta fue una evaluación pues bastante nutrida, que incluso tuvo como resultado más de 4 productos. Además de analizar la estrategia Aprende en Casa, pues se elaboró un producto sobre consideraciones de política pública para fortalecer el Sistema Nacional de Educación en México, una publicación sobre información estratégica para el regreso a clases, también algunas recomendaciones para fortalecer la estrategia Aprende en Casa, y uno que fue el último que salió, que fue cuál fue la experiencia de las comunidades educativas en el contexto de Aprende en Casa y la COVID-19, ¿no? Bueno, este era un producto muy grande, y lo que se decidió en el consejo pues fue segmentarlo, dividir su publicación justo por estas temáticas muy particulares. Entonces tenemos un producto grande, y de estos productos las áreas generaron versiones ejecutivas, resúmenes de 30 cuartillas, que a lo mejor no llega a leer el público en general, pero sí actores estratégicos o el sector académico que requiere información puntual, ¿no? Entonces empezamos con este producto. ¿Qué es lo que hacemos después? Bueno, antes de que se me olvide. Este producto obviamente llega la versión ejecutiva y la versión completa a los tomadores de decisión a nivel federal, estatal y los que están dentro del ciclo de la toma de decisiones de este programa, ¿no? Después de este tema, lo que hacemos es un comunicado de prensa. El comunicado de prensa, lo que tratamos es de rescatar los puntos más importantes que pueden ser mediáticamente atractivos y que nutran la discusión pública, ¿no? Aquí tiene que haber como mucha negociación con las áreas, porque a veces a lo mejor lo que nosotros consideramos como técnicamente muy importante, pues puede que no impacte tanto en el ámbito mediático, ¿no? Entonces, nuestro segundo paso, pues, es hacer un comunicado de prensa. El tercer tema que llevamos a cabo, pues, es hacer un monitoreo de medios. Esto es previo a la difusión de nuestro documento y posterior. ¿Por qué? Justo para conocer si el entorno político y social es el adecuado para insertar nuestra discusión. El último producto que difundimos sobre Aprende en Casa, pues se da justamente en el contexto del regreso a clases, cuando iba a iniciar el nuevo ciclo escolar. Entonces, eso es un momento muy adecuado para insertarnos en la conversación. Hacemos un monitoreo de medios, como les decía, previo y posterior, para saber, uno, qué medios tomaron en cuenta nuestra información, qué de nuestra información fue lo que mediáticamente llamó más la atención, en caso de que hubiera algunas posturas contrarias a lo que el Coneval estaba estipulando como recomendaciones para fortalecer el programa, de dónde venían, en qué consistían, y eso nos permite tener un panorama pues general, un poco más general, sobre cómo fue recibida nuestra información afuera, ¿no? En un tercer paso, lo que también hacemos es generar pequeñas publicaciones en nuestro blog. Pareciera que el blog es algo que ya está como un poco fuera de uso, pero la verdad es de que nosotros nos hemos dado cuenta que la gente al blog Coneval sí entra, ¿no? Y lo que hacemos es de estas grandes publicaciones, seleccionar temas muy específicos como 10 puntos para fortalecer la estrategia Aprende en Casa, ¿no? 10 hallazgos que hizo el Coneval sobre qué propició la deserción escolar en el contexto de la COVID, ¿no? Hacemos estos pequeños artículos, 4 párrafos, de 8 líneas exagerando, con información muy puntual, y los empezamos a difundir también a través de nuestras redes sociales. Otro nivel que tenemos de difusión, pues, es un boletín institucional, que llega al público en general, y también a actores estratégicos, ¿no? Se va a organizaciones civiles, a Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y a ellos también, pues, el tratamiento que se les da de esta información, pues, es más enfocado al uso que podrían darle. En otro nivel de difusión, pues, tenemos lo que son las redes sociales. Y aquí lo que hacemos es que de la información de esta evaluación y de los hallazgos puede generar empatía en el público en general o en nuestros seguidores de redes sociales, que pueda generar empatía o que ellos se sientan identificados y que les genere, pues sí, les lleve a replicar la información en sus redes sociales, ¿no? Por ejemplo, hablando de Aprende en Casa, pues Aprende en Casa fue un programa que impactó en la mayoría de las familias mexicanas, ¿no? Entonces, a lo mejor los papás, Facebook, Twitter, se sienten identificados con esta información, ellos saben precisamente cuáles fueron las limitaciones que enfrentaron, y pues el estudio y los hallazgos que difundimos de la evaluación les muestran eso, ¿no? O sea, sabemos estas retos a los que te enfrentaste, esto es lo que está recomendando el Coneval, y en caso de que Aprenda en Casa siga adelante, pues ya tiene algunas líneas de mejora, ¿no? Por seguir. Y por último, esto es bien importante, a veces cuando hablamos de difundir cuando hablamos de difundir productos, y generalmente que se hace en medios digitales, solemos empezar a pensar en los formatos antes de pensar en los contenidos. Nuestra recomendación es que siempre
desmenucen su contenido en diferentes apartados, en diferentes temáticas, y después piensen en los formatos. Eso es al menos algo que hacemos aquí. Primero desmenuzamos los hallazgos, la información más importante, las recomendaciones del Coneval, y después ya pensamos cuál es el formato más apropiado para difundirlo. Nosotros hacemos infografías, videos, mensajes estratégicos en Twitter, entrevistas con funcionarios que están involucrados en el proceso de estas evaluaciones. Y por último, también algo que mencionaba Larry y Nielsen hace un momento, también parte de la estrategia pues es establecer las alianzas estratégicas, ¿no? Para llevar esta información ya con una producción de contenidos a actores que los puedan utilizar. Y por último, pues sí, la medición de nuestros resultados, ¿no? Como les decía, pues en la parte del monitoreo de medios, pues contamos cuántas notas se publicaron, en qué medios, si fueron neutrales las apreciaciones que tuvieron de la información, o positivas o negativas. En el caso del boletín institucional que se manda a los públicos, a los actores estratégicos, pues vemos si realmente recibieron la información, cuánto tiempo se tomaron para leerla, para ver si a lo mejor nada más está llegando la información a su correo, pero no nos hacen caso, o si la leen con calma. Todas estas estadísticas, nuestro equipo de medios digitales es el que nos las nutre. Por último, también en el caso del blog, pues también tenemos cuántas personas leen nuestras entradas del blog, cuánto tiempo están en la plataforma. Nuestra página de internet pues también nos dice cuántas personas descargan las evaluaciones, los resúmenes ejecutivos. Y las redes sociales pues también estas plataformas pues nos dan ya estadísticas muy precisas sobre cuántas personas interactuaron con nuestro contenido, lo replicaron, lo vieron, y todas esas métricas pues nos sirven para hacer una valoración al final de que se lleva a cabo la difusión, para saber que si le atinamos, en qué erramos, y cuáles son las mejoras que podemos implementar para la evaluación por seguir. Y pues básicamente este es el proceso, digamos, general de cómo es que el Coneval hace una difusión de un producto grande como lo puede ser la evaluación Aprende en Casa, ¿no? Y pues cualquier duda, estamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra conclusión que quisiera dar el maestro Israel o el maestro Nielsen antes de pasar bueno, ahorita ya, bueno, les agradecemos mucho también por proporcionarnos los correos en donde podrán, pues, contactarlos en caso de llegar a tener alguna duda o comentario. Y pues agradecerles mucho al maestro Israel Escobar Blanco, director de Servicios Técnicos, y al maestro Nielsen Daniel Hernández Mayorga, director de Información y Comunicación Social, por brindarnos esta información tan relevante para nuestros municipios. Como bien lo comenté hace un momento, vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas, pero también antes me gustaría cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de Descentralización, para que nos brinde un mensaje. Adelante, por favor, Ernesto. Gracias, Cintia, muy amable. Pues primero, ¿ya me escuchan? Pues me sumo a este reconocimiento que has hecho, Cintia, maestro Israel Escobar Blanco, director de Servicios Técnicos, y el maestro Nielsen Hernández Mayorga, director de Información y Comunicación Social, ambos del Coneval, y por supuesto a todo su equipo de trabajo que han compartido esta exposición. Oye, Israel, Larry, me parece que lo conoce más allá en Coneval. Larry, Nielsen, pues qué gran punto nos han presentado, ¿eh? Yo rescataría varios de ellos. Ahorita un poco para animar a nuestros amigos, amigas del estado, de los municipios que nos acompañan, a que presenten sus comentarios, sus preguntas a través del chat y que Cintia nos apoye con la lectura. Ya por ahí vi un par de preguntas. Espero que ahorita sean interesantes para poder estar comentándolas con ustedes. Y por supuesto también le damos las gracias a la maestra Paola Landeros, que cerró de una manera espectacular, Paola, esta exposición con, pues vaya, un ejemplo ya de carne y hueso
de cómo este planteamiento conceptual se puede aterrizar hacia aspectos muy, muy concretos. Larry, Nielsen, Paola, yo no sé ustedes, pero a mí me generaron varias, mucho interés, me generaron algunas ideas que quisiera rescatar y hacia las cuales quisiera tal vez también pedirles alguna reacción adicional, algún comentario. A reserva de que también nuestros amigos y amigas que nos hagan preguntas, por ahí también las pudieran estar retomando. No sé si es algo relevante o es algo que no habíamos escuchado hace tiempo o es algo que era como uno de los centros de esta presentación, porque en general pues hemos oído acerca de la importancia de la información, de que pues que quien usa la información puede tener más impacto en los procesos, en las comunidades, en fin. Pero hoy me llamó particularmente la atención la noción de que el uso de la información se puede medir, ¿no? O sea, en sí la información es importante. Ahora, a mí me pareció que los amigos, amigas de Coneval nos resaltaron la importancia de medir el uso de la información. Y eso, pues, bajo un proceso muy práctico que nos estaban ilustrando en 6 pasos y que también, por su parte, Nielsen resaltaba una idea que se me hizo central. Digo, parecieran obvias estas ideas que estoy manejando, amigas y amigos, yo solo quiero resaltar algo para animar la conversación que quisiéramos continuar. Eh, y una vez que Larry nos explicaba la importancia de medir el uso de la información, Nielsen nos resaltaba también la idea de que comunicar es parte del proceso de las políticas públicas. Y esto, Nielsen, a mí me llamó la atención porque de repente pareciera que somos islas, ¿no? Como dicen archipiélagos que trabajamos por separado y que en sí mismo el proceso de comunicación pudiese pensarse como algo separado, algo ajeno, que una vez que nosotros ya hicimos todo el trabajo operativo, a que se encarguen los de comunicación y háganle como puedan, a ver si logran entender primero nuestros datos técnicos, segundo, transmitirlos con la claridad y la pertinencia hacia la gente, y luego pues saber qué resulta de todo eso, ¿no? Entonces yo resaltaré también esta idea de que no, por el contrario, pues esto es un proceso, hay que verlo de manera sistémica y que inclusive Israel, Nielsen, ¿no? Paula, no sé si coinciden conmigo, que aún el proceso de comunicación no cierra, ¿no? O a menos que se entienda esto como parte de una evaluación, pero aún estaríamos esperando justamente esta parte de la evaluación para entonces sí ya tener todo el proceso completo y poder empezar a analizar, a obtener estos datos que nos permitan pues conocer cómo impactamos. Bueno, primero, esas preguntas que ustedes hacían de manera, a mí se me hace muy básica. Bueno, ¿realmente logramos comunicar lo que queríamos comunicar? ¿Qué efecto provocamos? ¿Cómo qué tipo de efectos a veces buscamos provocar con nuestra comunicación, con nuestra información? De Israel dicen, buscamos aprobación, buscamos respaldo, buscamos impulsar, a ver si esto les merece algún otro comentario. Y fíjate, Israel, también me llamó mucho la atención cuando hablabas de las alianzas. La noción de los detractores me llamó poderosamente la atención también. Y ciertamente, pues todos los procesos de comunicación buscan un poco como atajar estas suposiciones, pero me parece que también hay otro segmento, no necesariamente detractores, sino otro segmento que pudieran hacer un cuestionamiento legítimo a todo nuestro proceso de comunicación y ciertamente a este otro segmento pudiese también pensarse que se puede conducir otra estrategia u otro tipo de estrategia de trabajo también, ¿no? Rosa, muchas gracias. Ya Rosa también nos está animando con otra pregunta que le voy a pedir a Cintia que nos ayude a manejar. Y eso también son comentarios, no sé si para los tres o particularmente para Paola, pero a veces, bueno, no a veces, sino ya con este planteamiento de la escasez permanente,
que tenemos, que vivimos y que pues es algo que no hace falta mucho hablar en este aspecto. Pero pareciera, Larry, pareciera Nilsson, pareciera Paola, que el primer punto que nos pudieran decir los amigos, amigas de los gobiernos municipales, bueno, pero todo eso que presentaron cuesta mucho, requiere mucho tiempo. Profesionalizar un área de comunicación requiere tiempo, requiere recursos, requiere capacitación, requiere herramientas sofisticadas. Y entonces acá, como que podríamos responderle a las amigas de los municipios que nos hicieron este tipo de planteamientos, ¿no? Ciertamente todo lo que nos presentaron hace evidente el gran equipo, la gran expresión que existe allá en Coneval, pero sin duda alguna creo que justamente el propósito de hacer esta presentación es con el ánimo de decir todo esto con las debidas proporciones y escalas, todo esto se puede replicar como modelo de trabajo en el ámbito municipal. Entonces, no sé si sobre este punto Larry, Israel, Paula, estuviesen de acuerdo o les mereciera algún tipo de comentario. Y al final, fíjense que ahorita en lo que estaban ustedes platicando salieron varios comentarios. Sí, ya hacía una anotación muy interesante porque al igual que como señalaba Paula, prácticamente ya para terminar, en cuanto a que es importante pensar en los contenidos y luego en los formatos, esto lo validamos, lo respaldamos plenamente, estamos totalmente de acuerdo. Nos hizo pensar como en dos ideas. En una idea, en lo personal, esta noción clásica, ¿no? De que los medios son el fin. Y Cintia nos comentaba un poco de que la cada vez más relevante intervención de las redes sociales y de que la gente cada vez más utiliza o accede a información o la transmite o la provoca o la genera, pues a través ya de estas nuevas aplicaciones, de estos videos cortos, de estas herramientas cada vez más novedosas, y que entonces pareciera que la conversación está girando hacia allá, ¿no? Entonces, pues esta parte también se nos hace de lo más relevante, porque pues al final tiene que ver con todo esto que ustedes planteaban, ¿no? Conocer a las audiencias, conocer qué es el interés, qué queremos transmitir, en dónde nos estarían escuchando, cuál es el medio más apropiado para llegar a todos ellos. Y al final, y con esto cierro mi comentario, Larry, Nielsen y Paula, pero al final nosotros como gobernantes, sea en el ámbito municipal, estatal o federal, pues lo que buscamos es primero generar una acción, que esta acción contribuya a mejorar la calidad de vida de la población. Y luego buscamos, un poco ya en el ánimo de esta conversación, buscamos transmitir de la manera más apropiada estas acciones, estos resultados hacia la ciudadanía. ¿Para qué? Pues en buena medida para lograr su respaldo, ¿no? Finalmente ese es también uno de los propósitos válidos de todos los gobernantes. Obtener el respaldo de la ciudadanía a la acción que llevamos a cabo y pues justamente que eso nos permita continuar con este proceso de gobierno en el ámbito público. Y entonces, pues a la ciudadanía es a la que hay que entregar estos resultados de lo que hicimos y ya en todos los aspectos que ustedes fueron planteando. Entonces, sobre esta última parte, si hubiese algún comentario adicional, Larry, Nielsen, Paola, de que bueno, pues, ¿cómo se puede condensar esto que ustedes manifestaban de usar diferentes aplicaciones, diferentes medios? Tal vez va también dirigido para diferentes segmentos de la población. Y al final, intuyo que todo esto llega a un gran colador, a un gran filtro, para lograr tener una idea, es decir, bueno, la ciudadanía reaccionó de esta manera y nosotros como gobierno generamos este cierto resultado. Son algunos comentarios, la verdad es que les agradezco mucho, ha sido una conversación muy provocadora en muchos sentidos, ha generado mucha retroalimentación también a todos nosotros porque pues esto es un pan de cada día, todos
les comentaba al inicio, pues todos tenemos idea de que es importante generar información. Pues ahora Coneval nos resaltó también la importancia de medir su uso y nos proporcionó un proceso, una metodología para poder cumplir con este propósito. Muchas gracias. Y Cintia, por ahí no sé si nos pudieras, ya sé que ahorita nuestros amigos de Coneval, nuestras amigas de Coneval, quisieran hacer algún comentario, o bien pasamos a alguna pregunta, si es que ya tuviste por ahí alguna en el chat. Adelante, por favor, maestro. Sí, muchas gracias, Ernesto. Son muchos comentarios y sí, nos ponen a pensar. Hay bastante. Ya vi también aquí unas preguntas aquí de Alfonso Núñez, de Vicky. Bueno, es de Alfonso Núñez y había visto otra por aquí. Alfonso Núñez y dos de Alfonso Núñez, ¿no? A ver, voy a tratar de cubrir ahí un poquito lo que comentaba Ernesto. Miren, con Coneval, nosotros tenemos como esta guía con estos tips de lo que pueden ustedes hacer en torno a cómo difundir la información, en pensar en los actores, en pensar en los tipos de instrumento, ¿no? Y ya un poquito Nielsen y Paula nos comentaban más en lo específico, ¿no? Como el proceso en sí ya es desmenuzado que hace como tal el área de Coneval. Entendemos que a nivel municipal, pues existen ciertas limitantes, ¿no? Es decir, híjole, vamos a capacitar, vamos a incentivar que se generen, pero yo creo que como Coneval hay que pensar cuál es el objetivo de la institución o en el área en el que estamos parados, ¿no? Yo les cuento rápidamente. Coneval tiene como objetivo, yo estoy en un área de planeación, y entonces el objetivo de Coneval es propiciar que los tomadores de decisión usen la información para la mejora de la política social. Entonces, mi objetivo es propiciar ese uso para que mejore la política, ¿no? Entonces, ¿qué debo de hacer? Un poquito Ernesto decía, ¿ustedes qué buscan? La comunicación, el respaldo, pues creo que para llegar a mi objetivo estratégico, que me lo marca mi programa institucional, pues debo de generar una propia, que los tomadores de decisión se apropien de la información, que haya un respaldo institucional, que haya comunicación. O sea, creo que de cierta manera todos esos elementos que comentó Ernesto los buscamos porque mi objetivo en sí, y mi objetivo está plasmado en propiciar el uso. La planeación anterior de Coneval era generar información, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Yo nomás generaba y pues ahí, háganse bolas, yo la genero y hasta ahí llegaba, ¿no? Pero creo que ahorita el objetivo estratégico de Coneval es propiciar ese uso. Y propiciar el uso significa explotar varios elementos que tienen que ver con la comunicación, que lo hace muy bien el área de comunicación social y que va de la mano con todas las áreas sustantivas, porque es un entendimiento de ambas áreas, ¿no? A quién quiero llegar, cómo trasladar ese lenguaje técnico a un lenguaje ciudadano y si lo estamos haciendo bien. Entonces, es un trabajo que hay detrás. Ahora, como funcionario municipal, o sea, yo me pongo a pensar, pues miren, los municipios, nos quedamos con las atribuciones que había dicho Merino, eran 800 y creo que acaba de salir un artículo que llevan como 2000, ¿no? Constitucionalmente, obligaciones municipales que tienen los funcionarios. Yo primero lo que haría es seguir justamente cuál es mi objetivo que quiero lograr con la información que yo estoy generando o que quiero de cierta manera, no quiero decir vender, pero en un como proceso de venta, o sea, como una analogía, ¿qué es lo que quiero vender? Pues si yo estoy en un área a lo mejor en una unidad técnica de evaluación de un municipio, pues a lo mejor mi objetivo es que el presidente municipal tome las mejores decisiones, ¿no? Entonces voy a priorizar aquellos a lo mejor información que le sirvan a él para tomar decisiones a nivel acerca de los recursos que dispone. Si a lo mejor el presidente municipal me dice a mí, oye, ¿sabes qué? Nuestro objetivo va a ser que el diputado, que a través de tal diputado bajemos un poco de más recursos para el municipio, ¿cómo llegarle al diputado? El diputado es un tomador de decisiones sociales, ¿no? Entonces, tengo que llegarle con un dato duro acerca de una necesidad específica del municipio. ¿Sabes qué?
hay un problema porque en ciertas colonias hay unas altas tasas de inseguridad, ¿no? Y aquí está la evidencia, o sea, necesitamos mayores recursos para poder aplicar y convencer, o sea, la información para eso es, ¿no? Y debes de pensar en el actor para saber qué uso quieres que le dé a la información que tú le vas a dar. Independientemente de si la generas, Coneval la genera, ¿no? Y nosotros a lo mejor ahorita venimos y venimos en un plan de, nosotros generamos la información y lo que tratamos de hacer es que se use. Pero también para una institución que a lo mejor está tomando la información de Coneval, de CONAPO, de distinta INEGI directamente, pues también es un proceso, por eso les digo, una analogía de venta hacia el tomador de decisión o incluso a la ciudadanía, ¿no? Si la ciudadanía hay cierto parte de la ciudadanía que a lo mejor tiene ciertas necesidades, pues a lo mejor una manera de informarlo o transparentar es decir, a ver, el gobierno municipal ha invertido en ustedes tanto por ciento, ¿no? En la colonia tal de tal. Entonces, son maneras en las cuales uno tiene que ir pensando cómo hacer que esa información de cierta manera se use. A lo mejor ahí es un uso más persuasivo, ¿no? Porque yo nada más estoy, digo, hablando en la categorización de Coneval, porque nada más le estoy informando, a lo mejor transparentando lo que ha hecho el gobierno municipal a la ciudadanía, ¿no? Y para eso creo que a lo mejor lo que necesitamos sí es un proceso de capacitación. Yo les comentaba lo que nosotros como instituciones, viéndolo como Coneval o a lo mejor como INEGI o a lo mejor como otra institución que genera información, sí es un problema de capacidades, ¿no? Y justamente creo que los esfuerzos como el que hace ahorita INAFED de capacitar a los funcionarios municipales pues ayuda justamente al entendimiento de estos indicadores. Ustedes ya a lo mejor ya tuvieron una charla que tuvo que ver con indicadores de pobreza, no sé, indicadores de monitoreo. Entonces, estos procesos ayudan a que entendamos la información para que ustedes la usen. Y la usen a lo mejor para que ustedes la apliquen en sus diagnósticos, la apliquen en sus acciones municipales, pero también para que la apliquen en el proceso que ustedes de interacción que van a tener al interior del municipio con el presidente municipal, con algún director de área de obras públicas, con algún diputado con el cual ustedes puedan estar vinculándose, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poquito la manera en cómo pueden ustedes impulsar este uso de la información desde sus trincheras. Y hay más, ¿no? O sea, hay más, aquí nos podemos poner a platicar, pero, o sea, y entendemos nosotros como Coneval, les digo, yo me he quedado en las 800 atribuciones y ahorita ya son mucho más, pero que en realidad sí dan para que uno se empape de mucha información que se pueda conocer a nivel municipal. Respecto un poquito a lo que es la pregunta de Alfonso Núñez, él nos preguntaba en primer lugar, ¿no? ¿Cómo garantizar la confiabilidad, la integridad y la disponibilidad de la información? Un poquito yo les decía, la clave es el rigor técnico que tenga, ¿no? La información que vayamos generando, en el caso de Coneval. ¿Y por qué? Porque esto nos va a llevar a que exista credibilidad, ¿no? Y que la gente confíe en la información que estamos generando. Se los hablo como representante de una organización que genera información, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, lo que nosotros tratamos de recopilar en la guía de uso es, hay, por ejemplo, ejercicios que se les llaman auditorías de la información, ¿no? Hay un autor que se llama Semi, que él dice, miren, por ejemplo, ¿cómo tú puedes medir la calidad de la información? Hay la calidad intrínseca, ¿no? Es una calidad que se refiere a la precisión, a la credibilidad, a la reputación que tienen los datos, ¿no? Es decir, a la calidad en sí de la información. O sea, la metodología para la medición multidimensional de la pobreza es una metodología muy sólida que permite, uno la lee y está la metodología bien cimentada para que la información que se genere a través de esa metodología pues hay una información con amplio rigor técnico, ¿no? Nos habla también de calidad de acceso, nos da otros elementos donde también debe de haber calidad de acceso. ¿Qué quiere decir de calidad de acceso? Pues que exista la manera de acceder a esa información, ¿no? O sea, si la gente no puede acceder, pues la verdad, él dice, pues puede ser que no hay una calidad, o sea, que tenga rigor técnico la información, pero que a lo mejor la manera de acceder a ella, pues puede obstaculizar sus principios de calidad, ¿no?
Entonces tiene que ser accesible de manera segura, sin interrupciones, a los datos que sean proporcionados. También habla, por ejemplo, de otros elementos como es la calidad contextual, que sea una información relevante, puntual, que ofrezca un valor adicional a la ya existente, y también tiene que ver mucho con el contexto, algo que decía Paola, ¿no? O sea, ser propicios en la manera en que sale esa información para un momento específico, a lo mejor político. Pues ahorita con lo de Aprende en Casa, pues salió la evaluación de Aprende en Casa con el retorno a clases de los niños. Y también habla de calidad representativa, ¿no? Él dice, también debe de asegurarte que existe una calidad representativa en el sentido de que la información sea fácil de interpretar, ¿no? Que sea consistente, uniforme, y bueno, así nos podemos saber con muchas características. Esta es una de las que nosotros como citamos de este autor, pero pues obviamente la confiabilidad, la integralidad, pues tiene que ver justamente con el rigor, algo que hablábamos de la temporalidad y que también tiene que ver con que esto también sea replicable y que sea constante en el tiempo, ¿no? Si nada más tenemos un dato, pues híjole, difícilmente alguien va a decir, ya difícilmente va a haber otro dato, entonces tenemos que ver consecución de una serie de tiempo que nos permita ver comparabilidad en la información que estamos generando, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos que te puedo dar, Alfonso, y a todo el panel. Alfonso también pregunta, ¿elabora no existe un respaldo que funcione para asegurar los errores humanos? Mira, aquí en específico creo que Nielsen y Paola te pueden hablar en específico de comunicación social. Yo lo que te puedo decir como Coneval a nivel general, para la elaboración, por ejemplo, de información como rigor técnico, como es, por ejemplo, la medición multidimensional de la pobreza, pues hacen espejos, ¿no? Es decir, todo este proceso que te dice la metodología la hacen el área de la Coordinación General de Análisis de la Pobreza, pero también hacen espejos a esta medición. ¿Para qué? Para que la medición, para que los errores humanos en el cálculo de la información sean los mínimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso te puedo decir ese tipo de experiencias que hablan de que aseguran que no existan errores humanos en la información, pero de manera específica para el caso de los productos Coneval en términos de difusión. Ahorita yo creo que Nielsen y Paola te pueden decir algunos tips más puntuales al respecto, ¿no? Créanme que es un tema bien súper interesante. Nosotros desde la trinchera, como área de planeación, vemos toda esta parte de uso que comentaba Ernesto, de la medición de uso, y hemos tratado de generar también productos que puedan mostrar cuál es el uso que le hace a la evidencia, ¿no? También, por ejemplo, como parte de este proyecto de usos, nosotros lo que hicimos fueron estudios de caso, en los cuales nosotros contamos cómo impacta el uso de una recomendación, por ejemplo, en términos de evaluación, hasta el beneficiario final, ¿no? Y lo contamos en una forma, por ejemplo, de storytelling, ¿no? Entonces, se hizo un estudio de caso en el cual, pues, se hicieron una serie de entrevistas con todos los involucrados. Por ejemplo, les cuento el caso muy rápido de captadores de agua, ¿no? Hubo una modificación en términos de una actualización en el indicador de pobreza, en el cual se consideraron los captadores de agua como parte de lo que es el acceso al agua en las viviendas. Entonces, prácticamente esto va relacionado con el uso de nuevas tecnologías que se emplean principalmente en comunidades rurales, donde es difícil meter agua entubada, ¿no? Entonces, este caso, por ejemplo, refleja el caso de una niña que tenía, de una jovencita que tenía que estar caminando 4 horas para poder acceder al agua, ¿no? Entonces, el hecho de que le instalaran un captador de agua de lluvia para que accediera, derivado de una recomendación, pues le vino a cambiar la vida, ¿no? No tiene que destinar 4 horas de su tiempo, por ejemplo, para ir y recabar un elemento tan importante y vital como es el agua, ¿no? Entonces, este tipo de cosas ayuda a entender lo que justamente genera, por ejemplo, en este caso, la evaluación, ¿no? Lo que las recomendaciones de la evaluación los beneficios que puede traer la evaluación hasta el beneficiario final, ¿no? Entonces, son ejemplos de cómo se pueden, no, a lo mejor no se puede quedar en algo cuantitativo, pero sí en algo cualitativo que nos explique estos tipos de procesos, ¿sale? Entonces, no sé, ahí Nielsen, Pao, si quieran complementar con algo más. Hola, 3 comentarios sobre lo que se estuvo aquí esbozando rápidamente.
justo como decían, pues sí, la comunicación sí está presente, puede estar presente en todo el ciclo de la política pública, o sea, desde que la vas a implementar, a lo mejor los procesos de negociación antes de hacerla, en la implementación y después en los resultados, ¿no? Entonces, de que lo acompaña todo el proceso es muy importante, pero pues eso da como para otra plática en otro momento, ¿no? Por otro lado, sobre los tiempos, recursos y capacitación, la verdad es de que yo sé que suena así a un montón de cosas lo que yo les expliqué que hacemos, pero bueno, tomemos en cuenta que el área de comunicación del Coneval pues se ha consolidado a lo largo de 17 años, ¿no? Yo les diría que, pues, que no se abrumen, ¿no? O sea, de esta experiencia que nosotros les estamos brindando, ver cuáles podrían ustedes implementar de acuerdo a sus capacidades, a sus capacidades de personal y de recursos, y cuáles se acomodan mejor a sus objetivos, ¿no? Por ejemplo, pienso en, de bote pronto, si ustedes lo que quieren es incidir en un grupo de diputados o en el presidente municipal, a lo mejor valdría la pena aplicar el monitoreo de medios, como para ver cuáles son los temas que trae ese diputado, sus tendencias, cuál es la opinión que tiene sobre el tema que ustedes le van a presentar, para ir como desglosando cómo podrían acercarse a él, ¿no? Pero entonces, de todo esto que nosotros les mostramos, pues ver qué podrían implementar, y no hay esfuerzo pequeño pues, que no valga la pena, ¿no? O sea, por muy pequeño que sea el esfuerzo, bien implementado puede darnos muy buenos resultados. Y por otro lado, lo de los filtros. La verdad es de que los filtros que hacemos pues son dentro de casa, ¿no? Nosotros no somos comunicólogos, pero pues no somos del todo especialistas en las materias que evalúa el consejo. Trabajamos muy de la mano con las áreas que realizan las evaluaciones. Preguntamos así de manera súper detallada, oye, esta palabra, ¿qué quiere decir? Porque como que a mí no me queda claro. Entonces, el trabajo con las áreas es fundamental. Todos los productos que nosotros hacemos, obviamente, pasan por revisión de las áreas que generan la información y regresan a nosotros. Entonces, digamos que sí, o sea, si hay filtros, si hay mucha revisión de los productos, pasan por muchas manos hasta que tenemos la información final, ¿no? Es pesado, sí, porque a veces, pues, la información se requiere rápido, pero pues son las dinámicas que luego siguen las áreas de comunicación, ¿no? Trabajar rápido y bien, y es lo que intentamos, ¿no? Y pues eso sería todo. El maestro Nilsen se tuvo que retirar, pero también muy agradecido y muy contento de haber compartido este espacio con ustedes. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ambos por sus respuestas. Creo que fueron muy valiosos para todas y todos nuestros participantes que nos acompañan el día de hoy. Y pues ya para ir cerrando esta sesión, me gustaría volverle a ceder el uso de la voz al licenciado Ernesto para que nos brinde un mensaje final. Adelante, por favor. Gracias, Cintia, muy amable. Oye, Paula, pues seguramente te vamos a tomar la palabra para que nos brindes un taller ya más puntual, porque sin duda alguna es uno de los temas relevantes para todas las autoridades públicas y estatales, porque, pues como decimos, pues a veces nos concentramos más en los aspectos sustantivos, ya les llaman algunos, pero sin duda alguna, pues hoy nos han mostrado la relevancia también de los procesos de generar información y comunicarla y después medirla, ¿no? Yo creo que lo que resaltaba Larry en esta última intervención, de cómo hemos pasado institucionalmente, Larry, de generar información ahora a propiciar su uso, ¿no? Ese yo creo que es un punto muy importante que destacaríamos, amigas. Y al propiciar su uso, pues también estamos propiciando una política pública. Estamos propiciando que conozcan lo que hicimos, que la ciudadanía conozca lo que hicimos como gobierno, que esto que hicimos tenga un impacto y que luego pues haya una aplicación correcta, eficaz, eficiente de los recursos, como ustedes ya saben, toda esta parte. Paola nos ha dado un par de ideas últimas de gran relevancia. Esta idea que siempre decimos, bueno, no se abrumen, Paola, les decías, no se abrumen. Pues tómenlo con calma, pero esta idea central, bueno, primero, ¿qué quieren, no? Como qué quieren trabajar. Y sin duda alguna, esta guía de uso de la que hablaban, Larry, Paola, podrá estar a la disposición de nuestros amigas, amigos. Y si fuera así, pues seguramente cuenten ustedes con las ligas de acceso, la información, o visitar directamente a la página del Coneval. Y la última idea, pues reiterar, ¿no? Que ese es un proceso de comunicación, perdón, es un proceso es un aspecto que forma parte del proceso de política pública y que va de la mano
con todas las demás áreas que forman parte de la administración pública municipal. Entonces, pues aquí hay un trabajo de equipo, hay un trabajo que estamos concretando el día de hoy, le ponemos unos puntos suspensivos y pues les queremos agradecer a los amigos, amigas de el Coneval que hoy nos acompañaron, al maestro Israel Larry Escobar Blanco. Larry, muchas gracias por tu intervención el día de hoy, ha sido muy fructífera. Al maestro Nilsen Daniel Hernández Mayorga y a la maestra Paola Landeros. Paola, pues muchas gracias por tu intervención. Te pedimos que seas el amable conducto para que le transmitas al maestro Nilsen este agradecimiento. A los tres, al Coneval y por supuesto a la maestra Nereida Hernández, un agradecimiento en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, de nuestro coordinador, el señor Ignacio Valle Fernández, a todo el equipo, compañeras y compañeras de INAFED que hacen posible esta transmisión, y a todos ustedes, amigas que nos escucharon en los municipios, en los territorios del país. Les agradecemos que se hayan abierto espacio en su agenda y los invitamos a, pues prácticamente ya estar cerrando este ciclo. Paola y Israel, ojalá que nos ayuden y que nos acompañen a cerrar este ciclo con el último de los puntos, evidencia de política social para la toma de decisiones. Con esta última sesión, el 9 de noviembre, cerramos el ciclo, el magnífico ciclo que hemos concertado con el Coneval para todos ustedes, y los esperamos en la próxima. Que tengan una gran tarde, buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, un gusto, hasta luego.